¿Me pueden visualizar a mí también, por favor? Sí, licenciado, todo perfecto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, Sí, licenciado, le escucho excelente. claro. Excelente. Bueno, entonces vamos a seguir abordando el tema del derecho romano. Actualmente solo hay 48 que están unidos en la sesión, pero vamos a tener que iniciar porque incluso por eso les di un tiempecito más para que se pudieran conectar y darles ingreso a todos, aunque no comprendo qué sucede. Si me enviaron sus correos, en teoría les tendría que llegar el aviso a ustedes y poder ingresar sin que yo les tenga que dar acceso, pero creo que no todos nos familiarizamos con la tecnología y entre ellos me incluyo yo, entonces solo por eso les tengo comprensión, pero vamos a seguir hablando del derecho romano. Bueno, el día de ayer empezamos a hablar de lo que era en sí la figura del pretor. Llegamos a la conclusión que el pretor era parte de esas magistraturas o esos escalones de poder que se manejaban en la antigua Roma y que su ubicación era por debajo o subordinado del cónsul, ¿verdad? Quien era el de mayor jerarquía en esas magistraturas, ¿verdad? Ya sabemos que habían 2 cónsules, ya sabemos que esos cónsules duraban en el ejercicio de su cargo 1 año, bueno, y casi que tenían las mismas funciones y atribuciones de un rey, ¿verdad? Sin embargo, acá estamos frente a un sistema de gobierno republicano, entonces ya esa cuota o esas competencias que tenía el cónsul ya eran más reducidas de las que tenía el rey, pero sí mencionan algunos estudiosos de la historia que eran muy similares. En cambio acá, pues a pesar de que eran similares, existían otros puestos, es decir, el poder se disgrega, ¿verdad? Va para otros cargos, va para otras personas que ejercen ciertas funciones, ejercen ciertas atribuciones y siempre, digamos, el cónsul como superior siempre va a tener a cargo la dirección política y en cierta manera la dirección administrativa de lo que era el pueblo de Roma. Bueno, ayer iniciamos hablando del pretor. El pretor básicamente mencionamos que era la persona quien administraba justicia y hacíamos una comparación o un contraste, digamos, de la realidad que nosotros tenemos como Estado de Guatemala, las autoridades que actualmente tenemos vigentes en Guatemala en relación con la impartición de justicia y la autoridad, digamos, o la magistratura del pretor en Roma. Por supuesto, les he de decir que nosotros hacemos un análisis general de cada una de estas magistraturas y se trata de integrar, digamos, de forma simplificada cuál fue la naturaleza de esa figura, porque les he de mencionar que las magistraturas también evolucionaron, es decir, que no en todos los tiempos tenían las mismas atribuciones y las mismas funciones. Es más, en algunos momentos algunas tuvieron un poco más de competencias y en otro, pues esas competencias eran más reducidas, tenían menos funciones o tenía menos alcance el ejercicio de su cargo. Entonces, sí existieron las magistraturas, pero acá solo tratamos de indicar o entender cómo funcionó esa organización política, ¿verdad? Porque en distintos momentos, como les digo, sufrieron ciertas variaciones. Y tal es el caso de los cónsules, ¿verdad? Que en algún momento, para ser cónsul, únicamente tenía que ser ciudadano, es decir, tenía que ser plebeyo tenía que ser patricio y solo ellos tenían prácticamente acceso a esos consulados. Conforme se va desarrollando la historia, conforme los plebeyos van defendiendo sus intereses, van defendiendo sus derechos, pues ahí llega un momento en que esos cónsules, esos famosos 2 cónsules que representan la colegialidad, prácticamente son uno representante de los patricios y otro cónsul es representante de los plebeyos. Bueno, entonces así funcionaba. Entonces ahorita, ya que sabemos que esas variaciones se dan y que si ustedes van a encontrar en otro escrito que habían algunas otras funciones que no mencionemos acá, es por eso, porque estamos tratando de canalizar o estamos tratando de incluir, digamos, la
naturaleza y las atribuciones más sobresalientes de cada una de estas magistraturas. Bueno, entonces continuemos. El día de ayer, entonces les decía, el pretor era quien administraba la justicia, pero en una fase in-iure. Cuando les mencioné in-iure, pues hablábamos un poco que la unificación o el entendido de estos dos términos significa que es dentro de un proceso. Entonces, básicamente, el administrador de justicia no tomaba una decisión apurada, no tomaba una decisión apresurada, sino que llevaba todo un proceso para poder decidir sobre la situación. Bueno, ya que decidía esa situación, entonces emitía una decisión o dictaba una decisión. Estas decisiones que él tomaban eran llamados edictos. Es decir, esos edictos plasmaban la decisión o plasmaban cuál era el criterio del pretor para solucionar o para solventar un asunto. Bueno, y entonces viene aquí algo muy importante, que el pretor también concedía interdictos. Y entonces, cuando nosotros vemos nuestra realidad legislativa, en el caso de lo civil, vamos a encontrar nosotros que dentro del Código Procesal Civil y Mercantil hay unas figuras o hay un apartado que se refiere a los interdictos. Y estos interdictos giran alrededor de lo que es la protección de la propiedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos actualmente como legislación civil, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en el decreto 107, decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ayer hablábamos también de las resoluciones. Me imagino que sí encontraron el artículo dentro de la ley del organismo judicial que me indica cuáles son las resoluciones que pueden ser emanadas de los órganos jurisdiccionales. ¿Alguien me puede decir si lo encontró? Buenas tardes, licenciado. Sí, el artículo 141, las resoluciones en general. La clasificación es decretos, autos y sentencias en la ley del organismo judicial. Excelente. Entonces, eso prácticamente lo podemos equiparar con las decisiones que tomaba el pretor en algún momento, es decir, la forma en la que él manifestaba su voluntad, la forma en la que él decidía sobre una controversia, sobre algún asunto que había puesto o había sido de su conocimiento. Bueno, perfecto. Ahora, cuando hablamos de los interdictos, estamos hablando de aquella orden o aquel decreto que va a emanar de parte del pretor para proteger algunos aspectos de carácter privado. Es decir, que al emitir esta protección, al emitir esta decisión, lo que intentaba el pretor básicamente era mantener la paz, mantener la seguridad y paz que se generaba en el ámbito privado. Nosotros debemos tener siempre claro que cuando nos referimos al ámbito privado nos estamos refiriendo a aquellas relaciones entre particulares. Es decir, que en la actualidad nosotros conocemos que hay dos áreas del derecho o otros autores le llaman eclosión del derecho. ¿Y qué significa eso? Que el derecho se separó. Es decir, hay una parte que el derecho regula que es la relación que se da entre el Estado y el particular, que a eso lo denominamos derecho público, y por otra parte está otro ámbito del derecho que regula las relaciones entre particulares, es decir, entre personas individuales o personas individuales jurídicas, pero que son, digamos, de naturaleza privada. Entonces, esas son las dos ramas del derecho, las principales. Pero en la antigua Roma, digamos, lo que se pretendía o lo que más resaltó fue el derecho privado. Entonces venía el pretor y, por ejemplo, había algún problema con una propiedad y entonces se hacía del conocimiento de él la situación que estaba generando algún conflicto y entonces él venía y procedía a dictar un edicto o procedía
a conceder estos interdictos, que básicamente tenían la finalidad de proteger a la persona que aparentemente o que había sido violentada en sus derechos sobre su propiedad privada. Bueno, ¿cuál es entonces, cuál era la naturaleza entonces de intervenir? Como les mencioné anteriormente, en esa época la legalidad pues no era algo o no era un principio que tenía bastante auge, no era un principio que tenía desarrollo, así como lo tenemos actualmente, que nosotros como abogados y notarios, primeramente nos debemos apegar al principio de legalidad. Es decir, que nosotros solo vamos a hacer lo que la ley nos permite. Nosotros tenemos una obligación de someternos o de sumergirnos en todo lo que es la ley, en todo lo que es el derecho. Pero en esa época no era de esa manera. Igual, digamos, en esta época a veces también suceden situaciones que van en contra del derecho y es por eso que existe el derecho como tal, ¿verdad? Para frenar todas esas situaciones que pueden alterar el orden público, que pueden alterar la pacificidad del Estado. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Intervenía el pretor porque, pongamos un ejemplo, viene Estuardo y entonces él sabe que yo tengo 2 terrenos. Y entonces, muy bien, ¿verdad? Él conoce que yo, Josué Julián Chitumul Salguero, tengo en propiedad 2 terrenos, uno ubicado en la zona 7 de Misco y otro ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Vamos a poner ese ejemplo porque en esa época eran otras provincias o eran otros lugares, ¿verdad? Se recuerdan que todo era siempre alrededor del río Tíber, ¿verdad? Entonces, pongamos que ahí existía Misco y existía la ciudad de Guatemala. Yo era propietario de esos 2 bienes inmuebles. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que yo me quedaba viviendo en Misco. Yo ahí construí mi casa, ahí tenía yo mi servidumbre, ahí desarrollaba yo algunas actividades de negocios, de comercio, perfecto, todo excelente. ¿Y qué sucedía? Resulta que el otro terreno que yo tenía bajo mi propiedad, que estaba en zona 1, pues yo lo utilizaba de vez en cuando para ir a hacer algunas actividades de campo. ¿Qué pasa? Entonces vengo más bien dicho, y resulta que me apersono a ese lugar. Yo como ciudadano romano me apersono a lo que es de mi propiedad. Y cuando llego, resulta que Estuardo está viviendo en mi propiedad. Resulta que Estuardo ya cultivó algunas cosas. Resulta que Estuardo ya construyó un hogar, una casa. Resulta que Estuardo ya tiene algún tipo de ganado ahí, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Resulta que la gente, al ver este tipo de situaciones, o el ciudadano romano, al ver este tipo de actividades, pues le generaba rabia, le generaba enojo. Entonces, lo que hacía era que procedía de conformidad con sus fuerzas, de conformidad con lo que él pensaba que era justo. Entonces, muchas veces hasta mataba a la otra persona, ¿verdad? A la que estaba, digamos, bloqueándolo, digamos, en el ejercicio o en el goce de su propiedad. Entonces, para ese efecto era que intervenía el pretor, para que la persona afectada no asumiera una actitud por mano propia o no asumiera una venganza privada, sino que él intervenía para evitar este tipo de situaciones. Y el resultado de intervenir era que se mantenía, digamos, una organización social pacífica, porque entonces, si bien es cierto, se daba un problema, pero este problema se podía solventar a través de un proceso, a través de esa fase injure. Entonces, ahí estaba perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba a revisar y resulta que Estuardo estaba en mi propiedad. Entonces, bueno, tengo que acudir ante el pretor, porque él es el que administra justicia. Entonces, el pretor lo que hacía era, bueno, vamos a verificar qué tan cierto es. Sí es cierto, ¿verdad? Y mire, aquí están los documentos con los que yo acredito que esa propiedad me pertenece.
aquí están los documentos donde acredito que yo he poseído ese terreno por tantos años, etcétera. Bueno, entonces el pretor intervenía y entonces dictaba un edicto o dictaba una decisión o una resolución. Y entonces, a través de esa resolución, lo que manifestaba o lo que le ordenaba a Estuardo era, bueno, en virtud de que el señor Josué Julián Chitumul Salguero es propietario y lo ha demostrado fehacientemente con tales documentos, yo le ordeno que salga inmediatamente con todas sus cosas, con todo lo que está, digamos, sobre esa superficie, porque el uso de esa propiedad, el ejercicio y la disposición de esa propiedad únicamente le pertenece al señor Josué Chitumul. Él es la persona legitimada. Entonces, ya actuaba el pretor. Entonces, a través de un proceso, ¿verdad? A través de una serie de fases. Pero cuando hablamos de esto de conceder interdictos, es básicamente conceder esa protección para el que se encontraba, digamos, violentado o se encontraba amenazado en un derecho de propiedad. Esto solo funcionaba, como les menciono, en la fase privada, es decir, ahí no tenía nada que ver el Estado como tal, ¿verdad? Que en ese tiempo tampoco lo conocíamos como Estado, sino que era solo una organización social. Bueno, continuemos. Entonces, son pequeños enunciados, pero que sí, digamos, ameritan esa explicación. Seguidamente dice que la función principal del pretor también era restitutiones in integrum. ¿Y qué significaba esto? Pues básicamente era ese ejemplo que yo les di, que entonces como Estuardo estaba ocupando ese terreno que era de mi propiedad, entonces él me lo tenía que reintegrar o me lo tenía que devolver porque eso era lo que me correspondía. Entonces, estos famosos interdictos consistían en 3 aspectos. 1, en crear una prohibición. 2, en generar una restitución. Y 3, en generar una exhibición. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos otro ejemplo. Bueno, digamos que viene Nancy y resulta que ella vio que tenía bastante ganado, tenía algunos caballos, tenía algunas vacas, algunos cerdos, etcétera. Entonces viene ella y entonces toma uno de esos animalitos y se lo lleva a su casa. Entonces, cuando yo realizo el conteo, resulta que no están cabales mis cabezas de ganado, no está cabal el conteo que yo hice, entonces falta un animalito. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, alguien me dice por ahí, fíjese que Nancy Verónica fue la que se lo llevó, ella lo tiene en su casa, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿cuál era la primera actitud del ciudadano romano? Bueno, ¿cómo fue posible que Nancy hiciera esto? Pues dan ganas de matarla, o dan ganas de provocarle un daño, porque qué abusivez, qué falta, qué abuso de confianza. Entonces, bueno, pero no puedo hacer eso porque para eso está el pretor. Entonces acudían ante el pretor y entonces el pretor lo que hacía era restituir, digamos, ese derecho o, en su caso, exhibir. Entonces, ella podía decir, bueno, entonces, pero fíjese que, señor pretor, que yo no tengo nada. Bueno, entonces yo le ordeno que me exhiba lo que usted tiene en su hogar o el ganado que usted tiene en su hogar. Bueno, entonces ya era un poder, ya era una coerción, ya era una orden de parte de él. Entonces prácticamente pues tenía el pretor el acceso a verificar el ganado que era propiedad de Nancy y cabal, va en esa verificación, en ese estudio, pues prácticamente encontraba que sí había un cerdito, digamos, que no era de su propiedad. Entonces, ¿qué hacía él? Solicitaba la exhibición y también ordenaba que se restituyera el derecho o se reparara el daño. Entonces, prácticamente ella lo regresaba. Entonces, así funcionaban las cosas en ese momento. Ahora bien, estas situaciones que les menciono, que yo se los pongo así como con legos, ¿verdad? Como con sopita de letras, esas situaciones se siguen dando actualmente.
ustedes encuentran personas que tienen problemas con saber quién es el propietario, que hay personas que tienen problemas con los derechos posesorios de un terreno, etcétera. O sea, quiere decir que desde esos tiempos ya se empezaba a tratar de dar una solución, ya se trataba de generar, digamos, una respuesta a esas problemáticas. Entonces, para eso era que existía el pretor. Hace poco o hace algunos meses, si no mal recuerdo, existió una tragedia ahí con unas familias en Guatemala, que esto es tan natural en nuestro territorio que muchas veces cuando hay problemas de terrenos, ¿qué pasa? ¿Alguien me pudiera contar qué pasa cuando hay problemas de terrenos en las provincias, en los municipios? ¿Qué pasa? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? Toma justicia por su propia mano, perdón. Existen muertos por eso, por esas inconformidades de familias. Exactamente. Resulta que viene entonces la persona y se enoja tanto y entra en una desesperación que entonces viene y ¿qué pasa? Se supone que yo como padre de familia o encargado de mi familia, pues yo asumí la decisión de tomar algo que no me correspondía. ¿Y qué sucede en estos casos? Viene la persona que fue afectada, viene la persona que fue violentada en su derecho y ¿qué pasa? Me quita la vida a mí, pero no solo queda ahí, le quita la vida a mi esposa y le quita la vida a mis hijos. Entonces, si nos damos cuenta y contrastamos estas situaciones, significaba que eso se daba en el pasado también. Entonces, por eso existía la necesidad del pretor. Imagínense, si ahorita hay más controles, porque nosotros ya tenemos más acceso a los medios de comunicación, cualquier persona puede grabar una situación, lo viralizan rápido ya en las redes sociales, una denuncia, etcétera. Pero imagínense en ese tiempo. En ese tiempo seguramente quedaron muchas situaciones impunes, pero esa era la razón o la justificación de la existencia del pretor. Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Ya en el lenguaje de ahorita. No, gracias, licenciado. Prácticamente el cónsul es, diríamos, el presidente y el pretor sería el Congreso, ¿verdad? No. Según el pretor sería el organismo judicial. El organismo judicial. Exacto, porque administran. Pero también cumplía como que una función de congresista, porque yo estaba leyendo ahí una historia que también como que eran los encargados de colocar entre sus funciones, se incluían a convocar a los senados, a promulgar leyes y gobernar provincias. Entonces, exactamente. Sí, el Congreso, ¿verdad? Era lo que yo les mencionaba al principio. Yo no sé si usted estaba cuando les mencioné que las figuras de las magistraturas variaron en el transcurso del tiempo. Eso significa que nosotros lo que estamos resaltando es lo más importante, es lo que, digamos, se mantuvo mientras esa figura tuvo vigencia. Sí hay, digamos, registros donde este mismo pretor, pues, tenía a cargo, digamos, ciertas comunidades, promulgaba ciertas leyes, inclusive informaba al Senado, etcétera. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que la función que jamás varió en el caso del pretor era la de administrar justicia. Y así como les decía, con lo del cónsul también. El cónsul en un primer momento, o para los cargos de cónsul, únicamente podían aplicar los patricios. Si bien es cierto, existían dos, únicamente los patricios podían aplicar a ese cargo. Conforme va pasando la historia, conforme se va desarrollando ese antagonismo, esa oposición entre patricios y plebeyos, resulta que en algún momento el logro para los plebeyos es que de esos dos cónsules que administran políticamente la sociedad romana, uno de ellos va a poder ser o puede ser un plebeyo. Entonces,
ahí es donde ya se empiezan a equiparar las fuerzas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Ahorita vamos a ver más adelante qué otras funciones tenía el pretor, pero la principal era la de administrar justicia. Bueno, pasemos. Menciona aquí la diapositiva. Además, dice, estaba dotado del ius esidendi, que es prácticamente esa facultad de emitir edictos. Vamos a continuar con la siguiente. Entonces, cabalmente, aquí viene lo que decía Víctor. Otras funciones del pretor incluían la de convocar al Senado y los comicios, promulgar leyes, gobernar provincias y comandar ejércitos. Entonces, estas eran funciones que también en el transcurso del ejercicio del cargo, pues él también realizaba, pero no fueron siempre en un mismo momento. Estas variaron dependiendo de la situación política o las necesidades y atendiendo a lo que le instruía el cónsul, porque cuando hablamos nosotros de que son, digamos, cargos que tienen jerarquía o cargos que tienen ciertos escalones, siempre debemos recordar que el superior jerárquico siempre va a ejercer un tipo de control o le va a señalar las directrices o los lineamientos a los inferiores o a los que son jerárquicamente menores. Entonces, siempre había que observar este tipo de situaciones. Bueno, continuemos. Entonces, promulgaba leyes, gobernaba provincias y comandó ejércitos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que él, digamos, promulgó leyes? ¿Por qué gobernó provincias? ¿Y por qué comandó ejércitos? Recuérdense con cuántas tribus se inició, digamos, en el antecedente Roma. ¿Cómo se inició? Con 3 tribus. Inició con 3 tribus. ¿Y esas 3 tribus alrededor de qué río estaban? El río Tíber. Del río Tíber. Entonces, prácticamente les podría poner, con mis manos les voy a hacer la ejemplificación. En algún momento Roma era de este tamaño, con las primeras tribus. Conforme fue creciendo su dominio, empezó como una monarquía, después se fue convirtiendo en una república, fue ampliando sus extensiones, después se convirtió en un principado más amplio, después se convierte en un periodo que se llama el dominado. Cuando hablamos de dominado, nos referimos al imperio. Entonces, cuando ese imperio prácticamente Roma extiende, digamos, su dominio sobre muchas otras ciudades, sobre muchos pueblos. Entonces, prácticamente se vuelve un monstruo, ¿verdad? Se vuelve una circunscripción territorial extremadamente grande. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde se le empieza a dotar al pretor de algunas funciones, porque resulta que los cónsules ya no se dan abasto para gobernar y para administrar todo este territorio, porque era una amplitud grande, ¿verdad? Era bastante, digamos, prácticamente Europa y algunos pueblos de Asia. Entonces era demasiado grande el Imperio Romano. Entonces es ahí donde se empiezan a delegar funciones. Entonces dicen, bueno, nosotros como cónsules no nos damos abasto, pero podemos designar algunos pretores. Entonces, ¿qué hacen los pretores? Los pretores se van ubicando estratégicamente de manera que el gobierno central no pierda el control sobre esas comunidades que ellos iban invadiendo, que iban conquistando. Entonces, ahí es donde inicia el pretor. Ya no solo administra justicia, sino que también promulga leyes y también gira algunas decisiones de carácter militar con el fin de resguardar todos esos pueblos o de resguardar el dominio sobre todas esas ciudades que habían obtenido. Entonces, es así como se va ampliando
digamos, la figura del pretor, ¿verdad? Pero en un primer momento era solo administrar justicia. ¿Estamos? Les pregunto si ahí estamos o tenemos más dudas. Sí, licenciado, muchas Sí, gracias. licenciado. Ahí estamos, Sí, licenciado. Ok, ustedes pregunten. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, ¿verdad? Como les digo, fíjense que por ahí tenía un mapa. Vamos a ver si por aquí lo tengo. Igual se los voy a compartir en alguna oportunidad. Vamos a ver si por aquí lo tengo. Por ahí lo compré porque me pareció bastante interesante. Entonces, vamos a ver. Ahorita les digo. Les voy a preguntar si pueden visualizar. ¿Pueden visualizar este mapa? Esperen, ahorita los voy a poner. Igual se los voy a tratar de buscar en digital. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar ese mapa? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, va. Perfecto. No, licenciado. No, todavía no se ve acá en la pantalla. No lo van a ver en la presentación, sino que en mi pantalla, donde yo aparezco. ¿Ya? ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí se ve. Va. Sí se ve. Les pregunto, si ahorita yo les digo, ¿dónde se ubica el origen de Roma? ¿En qué país me lo ubican? Italia. Italia. ¿Y cuál es Italia en eso que ven ustedes ahí de mapa de Europa? El que parece bota, que está abajo. El que parece bota. Recuérdense que esa es la... El rato se ve y se va la imagen. Va, pero con que usted guarde la imagen cuando se ve es todo. Resulta que... Listo, me aparece la imagen. Ok. Disculpa. Bueno, resulta que... Después lo buscan ustedes si quieren. Bueno, pero aquí les voy a mencionar eso. Bueno, resulta que viene, digamos, Roma y se funda en este pequeño espacio. Pero conforme va pasando el transcurso del tiempo, resulta que Roma ya no solo es esta botita que ustedes ven, como lo que se conoce actualmente, ya no es esto, sino que es todo esto. Entonces, prácticamente es ahí donde nacen, digamos, las nuevas atribuciones o la variación de atribuciones del pretor. Porque cuando era en este espacio, pues bastaba con los 2 cónsules, bastaba con un pretor, bastaba con un edil, etcétera. Pero cuando ya empiezan a conquistar toda esta área, es ahí donde se convierte en un imperio romano. Y ese imperio romano, pues tenía bajo su administración, digamos, muchas ciudades, había una cantidad de población bastante extensa. Entonces, es ahí donde dicen ellos, bueno, vamos a desconcentrar ciertas actividades que tenemos acá, con la finalidad siempre de mantener el dominio sobre esos pueblos o sobre esas ciudades que ellos habían conquistado. ¿Estamos? Sí, gracias. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, nosotros decimos Roma, ¿va? Esa es Italia, ese pedacito de tierra que aparece ahí como forma de bota, pero eso no era el Imperio Romano, era todo lo que giraba alrededor de esa botilla, ¿verdad? Ahí era donde estaba todo el dominio del Imperio Romano. Entonces, por eso era que el pretor en algún momento tuvo otras atribuciones. Continuemos leyendo las diapositivas. Una facultad importantísima del pretor es su ius edicendi, facultad de dictar edictos. Era lo que yo les decía. Y actualmente viene, y entonces tengo que dejarles otra tarea. Actualmente, ¿qué es un edicto? ¿Alguien de ustedes sabe? Sí, bueno, si alguien lo sabe, de una vez lo discutimos, si no lo dejamos como tarea. ¿Qué es un edicto actualmente? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Tiene una idea de qué es un edicto? Ninguna. Bueno, yo les voy a comentar y de igualmente lo investigan. Resulta que cuando hablamos de derecho notarial, hay muchas tramitaciones que se llevan en el derecho notarial.
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a indicar que resulta que, vamos a ver quiénes están conectados. Digamos que, vamos a ver que ustedes no me aparecen acá, no los puedo ver bien. Bueno, entonces, digamos que Natalia Barrios quiere cambiarse de nombre. Dice, fíjese Eli, que el nombre Natalia a mí no me gusta. Yo quisiera que me llamaran Natalie. Entonces, yo quiero cambiarme el nombre. Ah, bueno, perfecto. Entonces, llevemos un procedimiento, un trámite notarial que se denomina cambio de nombre. Bueno, perfecto. Entonces, viene ella y comparece ante mis oficios notariales y entonces empezamos la tramitación. En algún momento, yo debo publicar ese cambio de nombre en el Diario Oficial de Centroamérica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que yo lo publique? Que todas las personas se enteren, todos los guatemaltecos se enteren que Natalia quiere llamarse Natalie. Natalie, entonces Natalie, digamos, hace esa publicación o el notario hace esa publicación para saber si alguien tiene una inconformidad o una oposición a ese cambio de nombre. Entonces, ¿qué sucede? Viene el notario y hace esa publicación. Perfecto, entonces todos nos enteramos que Natalia, quiere llamarse Natalie. Entonces, perfecto. A esa publicación se le denominan edicto en la actualidad. Y ese edicto o esa figura del edicto en lo notarial no solo se lleva en el cambio de nombre, hay muchas tramitaciones notariales en las que hay que hacer edictos, pero en la actualidad, en el pasado, cuando hablamos de Roma, no nos estamos refiriendo a la misma facultad que tenía el pretor del Jus Edicendi. Sí era la facultad de dictar edictos, pero no era en el mismo sentido. Ahora nosotros publicamos esos edictos únicamente para hacer del conocimiento de la población o de los ciudadanos o de los habitantes guatemaltecos alguna situación de derecho. En este caso, un cambio de nombre. De igual manera, les corresponde a ustedes investigar qué es un edicto en la actualidad. Continuemos. Los pretores, dice, publicaban al comenzar a ejercer su cargo el edictum perpetuum. Bueno, entonces ahora encontramos otra palabra que nos puede generar confusión. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la función principal del pretor? Les pregunto nuevamente, ¿cuál era la función principal? Administrar justicia. Excelente, era administrar justicia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él iba a asumir su cargo, él daba, digamos, un plan de trabajo o él daba, digamos, los parámetros o los criterios que él iba a asumir en el ejercicio de esa impartición de justicia. Si nosotros lo traemos a un ejemplo actual, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se quiere postular a presidente de la República de Guatemala? Hace su campaña política, empieza a hacer sus visitas a los pueblos, etcétera. Pero ¿qué es lo que él anda promoviendo? Su plan de trabajo. Exactamente, su plan de trabajo o, si lo llamamos un poco más técnico, su plan de gobierno. Entonces, prácticamente eso era lo que hacía el pretor. Decía, bueno, yo voy a dictar en este momento mi edictum perpetuum, y ¿en qué consistía? En que él iba a decir, digamos, cuáles eran los criterios que él iba a asumir o eran los criterios que él iba a observar al momento de esa impartición de justicia. Edictum perpetuum, ¿qué? Tenía validez durante ¿cuánto? Un año. Perpetuamente. Durante un año. Durante un año, no porque digamos, aquí estamos, todas las magistraturas que yo les acabo de mencionar son dentro del sistema de la República, y en la República no hay ningún puesto que sea de carácter vitalicio, sino que es característica fundamental de la República que los puestos se ejerzan de forma temporal.
Bueno, entonces él dictaba el edictum, entonces el edictum perpetuum, y ya todos sabían, bueno, en caso de que suceda esta situación, ya sabemos qué va a resolver el pretor. Ah, bueno, perfecto. Eso durante su magistratura. Posteriormente, al finalizar su cargo, podría ser nombrado otro pretor, y este pretor podía tener nuevos criterios. Y tal y como pasa en la actualidad con nuestra Corte de Constitucionalidad. ¿Qué sucede? Resulta que la Corte de Constitucionalidad en un momento dice, bueno, nosotros asentamos esta jurisprudencia, nosotros cuando se dé este tipo de casos vamos a resolver de tal manera. Bueno, resulta que ellos duran en el ejercicio de su cargo 5 años. Bueno, perfecto. Y todos estamos entendidos. Bueno, cuando se da esta violación de derechos, yo acudo ante la Corte de Constitucionalidad y como yo ya conozco cuál es la línea de trabajo de ellos, cuál es esa jurisprudencia, esa doctrina legal que ellos asientan, entonces yo ya estoy bien consciente de qué van a resolver. Bueno, perfecto, muy bien, Lick, todo excelente. Bueno, pero ¿qué pasa? Resulta que yo presento mi amparo en única instancia, casi que para finalizar el periodo para el que fueron electos los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces lo presento y durante ese trámite viene el cambio de autoridades, ¿verdad? Resulta que el Congreso y todos los que intervienen en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad nombran a sus representantes. Entonces, prácticamente tengo una nueva corte. Ahora les pregunto, ¿será que ellos me van a resolver de conformidad con lo que se venía resolviendo anteriormente? No, ya no. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que ya no, tal vez por el cambio que ha producido. Exactamente. E incluso la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece que la nueva Corte de Constitucionalidad se puede separar de los criterios o de la jurisprudencia ya asentada. Es decir, bueno, ahora vienen otros y tienen otras ideas, tienen otros criterios, tienen otras posturas. Entonces, prácticamente eso sucedía cuando se cambiaba al pretor. Entonces, entraba un nuevo pretor que decía, bueno, para mí este caso lo voy a resolver de esta manera y si viene este otro caso también lo resolvemos así, y si viene otro de esta magnitud, así. Perfecto. Entraba el otro y resulta que para él no lo vamos a resolver de esa manera, sino que de esta. Entonces, cada año prácticamente habían variaciones en los criterios de justicia. Bueno, perfecto. Creo que entendemos ahí. Por el contrario, dice, las resoluciones edictales dictadas para resolver un caso concreto, se denominan edicta repentina y solo tienen vigencia para el caso para el que se dictan. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el edictum perpetuum y el edictum repentina? ¿Quién me puede decir? El edictum perpetuum era su plan de gobierno y el edicta repentina era cuando resolvía, por ejemplo, el ejemplo que usó de tomar tierras que no eran de uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Si bien es cierto, él tenía ciertos lineamientos, ciertas directrices, resulta que había un caso que él nunca consideró. Había un caso que jamás pensó que sucediera y resulta que pasó. Entonces, ¿qué pasaba? Él iba a revisar sus criterios y decía, bueno, no puedo administrar justicia acá porque resulta que eso no lo consideré. Bueno, veamos un ejemplo actual. Y lo vamos a ver con el organismo judicial. ¿Será que el organismo judicial en algún momento de su historia, en algún momento de todos los líderes que han pasado por ahí, de todos los jueces, de todos los magistrados,
¿será que en algún momento ellos pensaron que se pudiera generar una situación como la pandemia COVID-19? Les pregunto. No, definitivamente no estábamos preparados. Ajá. Nadie, absolutamente nadie en este mundo estaba, bueno, tal vez las potencias mundiales como Estados Unidos y China, etcétera, ellos tal vez sí, pero nosotros jamás. Entonces era ahí, digamos, un caso fuera de lugar, un caso fuera de contexto, un caso impredecible. Entonces ahí era donde actuaba el pretor, pero con un edicto repentino, ¿verdad? Porque era una situación de que él nunca consideró, él jamás estimó, no la previó. Entonces, ¿qué pasaba? De igual manera, él seguía con la función y la atribución de impartir justicia. Entonces, tenía que resolver conforme a lo que tenía. Entonces, es allí, digamos, donde nace esta otra figura que la denominamos el edicto repentino, ¿verdad? Porque no era de conformidad con el edicto perpetuum que él había, digamos, hecho del conocimiento de las personas al inicio de su gestión. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? Todo bien, Nick. Todo claro. licenciado. Ok, perfecto. Bueno, continuemos entonces. Un célebre jurista llamado Salvio Giuliano realizó la codificación de los precedentes edictos perpetuos. Esta obra, conocida como Edicto Perpetuo, es esencial para la comprensión del derecho romano, ya que las normas jurídicas en él contenidas constituyen lo que se denomina derecho pretorio o derecho honorario. Suple las lagunas y otras incluso las corrige del jus civile. ¿Alguien me habló? Bueno, perfecto. Vamos a continuar la lectura. Entonces, suple las lagunas y otras, incluso las corrige del jus civile. En relación con su carácter supletorio del jus civile, si el pretor considera que una situación no amparada por este es digna de ser protegida, puede otorgarle la protección pretoria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que conforme se va desarrollando el pueblo romano, conforme va teniendo avances, conforme van cambiando sus realidades, en algún momento el derecho romano le da cobertura a dos situaciones. Se empiezan a generar leyes, pero leyes dirigidas a distinto ámbito. Entonces, ¿cuáles son esas dos principales o los principales escenarios donde se desarrolla esta creación de leyes? Bueno, perfecto. Entonces, ahí encontramos un famoso jus civile. ¿Alguien de ustedes se recuerda de este término? ¿En qué consistía el jus civile? Eso creo que sí tendrían que recordarlo ustedes. Derecho civil. ¿Alguno de ustedes? Ajá. Derecho civil, Nico, no. Derecho civil. ¿Derechos? Perdón que no les escucho muy bien. Derecho civil. Derecho civil. Va. El jus civil. Derechos civiles. Va. Eso lo entiendo. Yo me imagino que ustedes lo entienden por deducción de la palabra, ¿verdad? Por entender que es civil, viene de civil, va. Pero, ¿qué significa o qué era el jus civile en ese tiempo? Esto sí es sumamente importante. Esa es pregunta de examen privado, así que quiero que le entiendan muy bien. ¿Qué era el jus civile? El conjunto de reglas, licenciado. Ajá. Sí es un conjunto de reglas, pero ¿qué es lo que regula? Las relaciones de los romanos. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Era un derecho de las personas, Nick. Ok, Las perfecto. relaciones entre los particulares. Ok, bueno. Entonces, primero vamos a decir, cuando hablamos del jus civile, que posterior, ahorita como estamos viendo solo las magistraturas,
como último punto dentro del desarrollo del curso, ya vamos a empezar a ver las principales etapas de las legislaciones o de las leyes o de las normas en el derecho romano. Ahorita solo estamos viendo las magistraturas. Entonces, ¿qué pasa? Para adelantarnos a ese tema, cuando hablamos de ius civile, son todas aquellas normas o aquellas legislaciones que regulaban las relaciones entre los ciudadanos romanos. Ius civile, aplicable únicamente para regular relaciones entre ¿quién? Ciudadanos romanos. Perfecto, ahí lo entiendo, Lick. Entonces, y como regula relaciones entre ciudadanos romanos, estamos en el ámbito privado. Era lo que yo les decía anteriormente. Estamos en un conflicto de intereses de dos personas particulares. Bueno, perfecto. Eso es el ius civile. Ahora, como contrario o como complemento al ius civile, está el ius gentium. Y el ius gentium lo que va a regular son todos aquellos derechos que se tienen entre las personas que no son ciudadanos romanos. Es decir, las relaciones que se van a tener con otros pueblos o con otras personas que no son originarias de Roma. ¿Me doy a entender? Sí, licenciado. Entonces, cuando y como les digo, esa es pregunta de examen privado, y si yo me los llevo a encontrar en el examen privado y no me responden eso, de una vez los hago perder. Ius civile, entonces, ¿qué? Va a regular derechos de los ciudadanos romanos. Es decir, si yo soy romano y tengo problema con otro romano, ¿cuál derecho se me va a aplicar? ¿El ius civile o el ius gentium? Ius civile. Civile. Exactamente. Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo como ciudadano, o por ejemplo, en la conquista que realiza el ejército romano, resulta que va el pretor y acude a una provincia, digamos, a una provincia asiática o africana de esas que conquistaron, y resulta que se genera un problema entre esas personas. La misma complicación de los terrenos, el mismo ejemplo que pusimos con Estuardo. ¿Qué se le aplica a ellos? ¿El ius civile o el ius gentium? El ius gentium. El ius gentium. Exactamente. Entonces ustedes desde este momento ya saben diferenciar en qué consiste el ius civile y en qué consiste el ius gentium. Entonces, cuando es para ciudadanos, ius civile, ciudadanos romanos, ¿va? Cuando es para extranjeros o pueblos conquistados, entonces ahí se aplica el ius gentium. Significa que son otras normas, ¿verdad? O son de otra naturaleza. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tuve que hacer esto? Aunque no fuera el momento, ¿por qué lo tuve que mencionar? Porque resulta que tanto ¿cómo se llama? El ius gentium, pues más adelante va a tener su vigencia conforme se vayan conquistando pueblos. Pero el que nace de Roma, digamos, el derecho que es creado en Roma es el ius civile. Y el ius civile, pues básicamente es un conjunto de normas, ¿verdad? Son un conjunto de legislaciones, un conjunto de codificaciones que van a regular las relaciones entre los romanos. Bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay un principio general y hay un principio notorio en todo el desarrollo de la historia aparejada con lo que es el derecho. Y es que el derecho no siempre va a estar ajustado con las realidades de la sociedad. Y les pregunto, ¿quién es más cambiante? ¿El derecho o la sociedad? La sociedad, Lick. La sociedad, Lick. ¿Qué dicen los demás? ¿El derecho o la sociedad? ¿Quién es más cambiante? Sociedad. La sociedad. La sociedad. Perfecto, la sociedad es más cambiante. La sociedad.
La sociedad es más cambiante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay situaciones que se van a generar y el derecho no le va a poder dar cobertura porque la sociedad es cambiante cada día. Entonces, siempre la sociedad va un paso adelante de lo que es el derecho. Entonces, es por eso que ahí es donde existe la necesidad de los legisladores o de las personas que dictan las leyes que estén ajustados, digamos, sus cuerpos normativos a las realidades nacionales, a los fenómenos que se intentan contrarrestar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Regresémonos otra vez a Roma. Entonces vengo yo como pretor y yo tengo conocimiento del jus civile, ¿verdad? Yo sé que ese es el derecho que se aplica a los ciudadanos romanos. Bueno, perfecto. Pero ¿qué sucede? Resulta que hay un caso que no está previsto. Hay una situación que por más que lo intenté explicar, digamos, o lo intenté entender, no le encuentro una lógica, yo no le encuentro sustento en lo que yo he manejado con el jus civile. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene lo que se denomina derecho pretorio o derecho honorario. Entonces, todas esas resoluciones que hace el pretor en algún momento, todas esas decisiones que toma en un primer momento, van a servir de complemento para solventar algunas lagunas o algunos vacíos del jus civile. Entonces, si esta situación no está contemplada en el jus civile, y entonces, bueno, ¿y qué hago acá? Bueno, veamos entonces qué resolvían los pretores en un momento anterior o cuál fue la decisión que tomaron. Entonces, es ahí donde surge o donde adquiere mayor relevancia lo que nosotros conocemos como derecho pretorio o derecho honorario. Y la función de esta, ¿qué es? Es cubrir esos vacíos legales, es cubrir esas lagunas legales del jus civile. Les pregunto, ¿entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, básicamente es lo que sucede ahora en nuestro tiempo. Les voy a contar un caso verídico, un caso real que me pasó hace algunos días. Resulta que me llevan a mi despacho un proceso de una liquidación o una rescisión de un contrato administrativo. Entonces, yo en mi vida no había tenido acercamiento con ese tipo de resoluciones. Entonces, voy y empiezo a analizar el caso. Bueno, vamos a ver quién es la persona, vamos a ver la resolución, etcétera. Bueno, empiezo a darle un breve análisis. Resulta que el término para poder hacer esta liquidación o este finiquito es 90 días posteriores a que a la persona se le rescinde de su contrato. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que tener el acuerdo de la autoridad máxima donde se le cancela a él o se rescinde de sus servicios. Bueno, resulta que la resolución tiene fecha 10 de marzo. Entonces viene la duda y me voy a la ley. Me voy al artículo 56 de la ley de contrataciones y me dice que me establece, más bien dicho, porque la ley no habla, entonces me establece que 90 días posteriores a esa rescisión se debe emitir la liquidación o emitir el finiquito correspondiente. Bueno, perfecto, dije yo. Pero entonces me encuentro en una situación de duda, porque en unos artículos de la ley de contrataciones me menciona días hábiles y en otros artículos la misma ley me menciona días calendario. Entonces quiere decir que la ley hace una estimación de dos tipos de conteo, ¿verdad? O dos tipos de plazo. Por un lado, los días hábiles y por otro día, los días calendarios. Ahora les pregunto a ustedes,
si hablamos de días hábiles, ¿cuáles son esos días hábiles? Lunes a viernes. Ajá, y si hablamos de días calendario. Lunes a domingo. Lunes a domingo. Días de lunes a domingo. Exacto. Bueno, ¿y qué pasa? Que ese artículo solo me indica que tiene que ser dictada esta resolución o esta aprobación en el término de 30 días, de 90 días, perdón. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la interpretación? ¿O cuál es la interpretación que debo darle? Que son 90 días calendario. ¿Ah? Días calendario. Como no especifica días calendario. Sí, son 90 días calendario. Ajá. Miren, ahorita ustedes están en calidad de asesores míos. ¿Se dan cuenta? Si me regañan va a ser por su culpa. Bueno. Entonces, no me establece la ley. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tengo que acudir a una norma que me supla esa necesidad. Bueno, entonces, dejémoslo en días calendarios. Muy bien. Creo que es lo más beneficioso para el trabajador porque como hay que liquidarlo, es decir, pagarle su tiempo de servicios. Entonces, imagínense que fueran 90 días hábiles. ¿Cuándo saldría esa resolución? Un montón de tiempo. Días calendarios. Bueno, entra la siguiente duda. Pregunta de examen. ¿Desde cuándo empiezo a contar los días? Los 90 días. Desde un día después de que le hayan levantado la acción. Ajá. ¿Y los demás? Cuéntenme. ¿Qué ha sido de sus vidas? Sí. ¿Ah? Pero Jocelyn, muchas gracias, ¿verdad? Jocelyn, muy acertada, muy bien, 100 puntos, va. ¿Y los demás que no están estudiando para ser abogados o van a ser politólogos? ¿Cuál es el criterio? Desde el día que llega el caso a su despacho, Lee. ¿Perdón? Desde el día que llega el caso a su despacho. Ajá, No. Entonces... No, porque se le cuenta desde el momento que la persona dejó de asistir a ese lugar. O sea, en este caso, como fue el día 10 de mayo, entonces el día 10 de marzo empezaría a contar a partir del 11 de marzo. Vale, perfecto. ¿Y los demás? Quiero escucharlos. A partir de ahí tiene que ser, Lick, porque es cuando comienza el proceso de tiempo para poder cobrar todas las prestaciones que tiene el trabajador. ¿A partir de dónde ahí? ¿Del 10 de marzo o del 11 de marzo? Tiene que ser del 11 de marzo. Debe contarse del 11 de marzo porque se emitió el 10 de marzo, Lick, entonces sí, tendría que empezar. Pero ¿será que esa...? Se contaría después. Va muy bien. Casi todos tienen la... Desde que empezó Jocelyn, todos, si fuera Jocelyn para presidenta, todos votan por ella. Muy bien, me parece. Buen día, gracias. Yo creo que a partir del 10. Unos están acertados y otros no. Y yo también tengo la duda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debo hacer? Digamos, Jocelyn me da ese criterio y de ahí empiezan unos que lo comparten y otros que no. Pero entonces, ¿quién me va a definir el criterio? ¿O qué debo hacer, digamos? ¿Qué debo hacer? Entonces, en este caso, debo buscar alguna norma dentro de lo que tenemos vigente que me supla esa falencia de la ley, porque la ley me debía indicar, la ley de contrataciones me debía indicar que eran días calendario y que el plazo de 90 días iba a iniciar a contar un día después de su rescisión de contrato. Si hubiera estado la norma así, yo no hubiera tenido ningún inconveniente. Les pregunto a ustedes, ¿hubieran tenido algún inconveniente? No, licenciado. No, entonces, ¿qué pasa? Entonces, uso como supletoriedad, digamos, la ley del organismo judicial, porque ahí se establece cómo se llevan el conteo de los plazos. Entonces, de esa cuenta es que yo empiezo a contar el plazo un día después, y eso se los dejo de tarea. Investíguenme en la ley del organismo judicial cómo se cuentan los plazos,
Por supuesto, ustedes me van a decir, Lick, pero la ley es del organismo judicial. Sí, yo sé que es del organismo judicial, pero resulta que en el derecho administrativo hay una falencia, hay una laguna, hay un vacío legal. Entonces, yo debo complementarlo y debo tener un criterio respecto a esa situación. Entonces, ustedes se van a ir a la ley del organismo judicial y entonces van a establecer ahí cuál es el conteo de los días. Si bien es cierto, como les digo, es para ámbito judicial, resulta que también lo podemos aplicar al ámbito administrativo porque hay una laguna. Cuando nosotros hablamos de laguna o vacío legal, significa que la norma no está completa, que la norma no le da la cobertura que merece determinada situación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El conteo entonces se inicia un día después. Entonces, esos 90 días empiezan a contar desde el 11. Entonces, 11, 12, 13, 14, etcétera. Bueno, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque de esa misma manera sucedía en Roma. Sucedía cuando se aplicaba el derecho, el jus civile específicamente, que decían ellos, perfecto, aquí están ya las codificaciones, aquí están las 12 tablas, aquí tenemos el jus civile, qué excelente. Bueno, veamos. ¿Y qué pasaba si ese jus civile o todas esas codificaciones no daban respuesta? Entonces ellos tenían que ir o verificar cuál era ese derecho pretorio. Y si nos damos cuenta, hasta el nombre me da la clave. Derecho pretorio, ¿por qué? ¿Quién fue el que lo instituía? El pretor. Los pretores. Los pretores. Los pretores. Ajá. Y ahora si yo les pregunto, ¿qué otro nombre recibe el derecho pretorio? Honorario. 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 Exactamente. Entonces, nos damos cuenta de cómo, a pesar del transcurso del tiempo, a pesar de que tenemos muchas facilidades, el derecho va cambiando. Resulta que hace algunos años el derecho va cambiando, pero de conformidad con lo evolutivo o lo variable que es la sociedad. Entonces, muchas veces los legisladores realizan las leyes o crean las leyes con base a alguna situación. Por ejemplo, hace algunos años se recuerdan ustedes que había mucha violencia en Guatemala. Bueno, sigue habiendo mucha violencia, pues, pero a una en específico. Resulta que existía un flagelo que se generaba por los motoristas, ¿verdad? Que los motoristas siempre iban en pareja y estos motoristas entonces asaltaban a los vehículos, asaltaban a las personas o le robaban o inclusive mataban a las personas en las calles. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que esa situación iba adelantada, ¿verdad? Era una situación que se generaba de la propia sociedad. Entonces, existió la necesidad que el propio Estado le pusiera atención a ese aspecto, a esa situación. Entonces, se genera una disposición legal en la cual se dice que los motoristas deben ir plenamente identificados. Entonces, que en su casco deben consignar el número de placas, que en su chaleco, que debe tener tales dimensiones y tal color, debe consignar el número de placas. Entonces, con estas situaciones nosotros vemos que la sociedad avanza, la sociedad es cambiante, entonces el derecho muchas veces se queda atrás, entonces el derecho lo que hace es ponerse al día, pero mientras se pone al día, tiene que buscar la forma, el juzgador o la persona que está administrando justicia, de compensar o de complementar o de integrar esa situación, a modo de dar respuesta al asunto que se está poniendo de su conocimiento. ¿Estamos? Sí, Sí. Ok. Perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Les pregunto? Licenciado. Cuénteme. Usted dijo sobre eso del que buscáramos en el organismo judicial sobre los plazos. Entonces yo aquí encontré el artículo 45 que dice cómputo de tiempo. Ajá. ¿Qué En me el establece? cómputo
Dice, en el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. B, para los efectos legales se entienden por noche el tiempo comprendido. Y sigue, ¿va? Ajá, continúe. Entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. C, los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. D, terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. E, en los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado. ¿Los días? Domingos y los sábados. Los días inhábiles. Ajá. F, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computarán como lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva, el cómputo será en la forma que determinen las leyes de la materia. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué surge esta norma? Porque van a encontrar ustedes dentro de la legislación guatemalteca muchos vacíos o muchas lagunas legales en cuanto a los plazos. Entonces, prácticamente, aquí el plazo inicia a contar entonces al día siguiente desde que se genera la situación. Entonces, ahora nosotros ya tenemos, o sea, no solo lo respondemos por lógica, no solo lo respondemos por deducción, sino que lo estamos respondiendo de conformidad con la ley. ¿Y se dieron cuenta cómo cambian las cosas así? Entonces, prácticamente así funcionaba el derecho pretorio, el derecho honorario, que era traer todas esas resoluciones anteriores, todos esos expedientes, podríamos decirlo, donde se resolvían ciertas controversias, ciertos conflictos, y entonces decían, bueno, en el Ius Civile no estaba ustedes, pero vayamos al derecho pretorio, veamos qué resolvió el pretor en esta época. Ah, va, perfecto. Ah, miren, cabal, aquí hay un caso, y sí podemos resolver de esta manera. Entonces, démonos cuenta, entonces, cómo tenemos o seguimos teniendo similitudes con ese tipo de situaciones, con ese tipo de falencias que tienen los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Y nuestro ordenamiento jurídico, por más que sea muy avanzado, existan muchas leyes, hay muchos vacíos, hay mucha falencia, hay artículos que están incompletos, artículos que generan controversia, etcétera. Entonces, eso lo podemos comparar con el derecho que ya les mencioné. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda o comentario al respecto? No, licenciado. Ninguna, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar por finalizada la presente. Y en el transcurso de esta semana, pues les voy a estar cargando sus notas y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Gracias, licenciado. Buen fin de semana, Ale. Gracias, pasen feliz tarde.